Cuando hablamos de Jesús, inmediatamente pensamos en el Maestro, en el Salvador, en la figura central del cristianismo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte cómo era realmente la vida de Jesús? ¿Cómo era el mundo en el que creció? ¿Cuáles eran los desafíos que enfrentó y que enseñaba que tanto conmovía a las multitudes? En este vídeo, exploraremos la vida de Jesús desde una nueva perspectiva, entenderemos más sobre su época, sus enseñanzas menos mencionadas y el profundo impacto que causó en sus seguidores. Prepárate para conocer aspectos sorprendentes y poco conocidos de Jesús de Nazaret. El contexto histórico de Jesús. Jesús nació en un periodo en el que la región de Judea estaba dominada por el Imperio Romano. El escenario político y religioso era tenso e influía directamente en su misión y su vida. Jesús nació en un contexto complejo, en una tierra marcada por revueltas, esperanzas mesiánicas y una fuerte opresión política. La Biblia menciona que Jesús nació en Belén, Mateo 2:1, pero creció en Nazaret, una aldea humilde. Los judíos esperaban ansiosamente a un Mesías que los liberara de la opresión romana. Este trasfondo influía en las expectativas sobre quién sería el Mesías y qué vendría a hacer. La expectativa era la de un libertador militar, alguien que restaurara a Israel. Pero Jesús presentó un camino diferente, mucho más centrado en la transformación espiritual que en la política. En Mateo 5:39, dice: «No resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Estas palabras eran revolucionarias para un pueblo oprimido y esperanzado por un Salvador guerrero. La Galilea, donde Jesús pasó gran parte de su vida, era una región que muchos consideraban marginal dentro de la sociedad judía. Nazaret, en especial, era tan pequeña y desconocida que no era mencionada en los registros históricos de aquella época, ni siquiera en las escrituras judías, como el Talmud. Este detalle ayuda a entender por qué Natanael, al escuchar que Jesús era de Nazaret, respondió con desdén: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Era una sociedad rígida, donde incluso el lugar de nacimiento podría definir el respeto que alguien recibiría. Además, el contexto de opresión romana intensificaba el deseo de liberación entre los judíos. La Galilea era conocida por su agitación política y religiosa, siendo un bastión de revolucionarios que aguardaban a un Mesías guerrero. Jesús, sin embargo, rechazaba esta idea militar, al punto de decir a Pedro que guardara su espada cuando intentaron arrestarlo, Mateo 26:52. Este rechazo al uso de la fuerza era un contraste radical con las expectativas de su tiempo. La educación de Jesús y su sabiduría. En aquella época, era común que los jóvenes judíos fueran educados en las Escrituras, especialmente aquellos que se destacaban. Aunque muchos lo llamaban rabí, el título no se refería a una formación formal, como la que poseían los fariseos y saduceos, sino al profundo entendimiento que tenía de las Escrituras. La Biblia nos dice en Lucas 2:46-47 que, a los 12 años, Jesús impresionó a los doctores de la ley con su sabiduría y conocimiento, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. A pesar de no tener una formación rabínica formal, Jesús demostró un conocimiento impresionante de las Escrituras y de las tradiciones judías. En sus parábolas, simplificaba conceptos profundos y los hacía accesibles al pueblo común, lo que era un diferencial respecto a los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de que Jesús era conocido como rabí, maestro o profesor, no tuvo la formación tradicional de los líderes religiosos de su época. Normalmente, un rabino pasaría años estudiando en las sinagogas, aprendiendo la ley y la tradición judía en profundidad, bajo la guía de otro rabino experimentado. Pero, en lugar de eso, Jesús fue educado en un ambiente rural, lejos de los grandes centros de enseñanza, lo que hace aún más intrigante su profunda comprensión de las Escrituras. Otro punto interesante es que Jesús, al enseñar, utilizaba las parábolas como método.
Las parábolas eran formas simples, con historias de la vida cotidiana, como la parábola del sembrador en Mateo 13, 3-9, que transmitían verdades espirituales profundas. Este método no solo hacía que la enseñanza fuera accesible al pueblo común, sino que también escondía los significados de aquellos que eran orgullosos en su propio entendimiento, como los escribas y fariseos. En Mateo 1:13, él explica: por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Enseñanzas que desafiaban las convenciones. Jesús enseñaba sobre el reino de Dios de una manera que iba en contra de muchas convenciones religiosas y sociales. En Mateo 9, 10-11, Jesús fue visto comiendo con publicanos y pecadores, algo impensable para un líder religioso de la época. Los fariseos criticaban su actitud, pero Jesús los sorprendió con su respuesta: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Sus enseñanzas eran revolucionarias, desafiando los estándares y las divisiones sociales y religiosas de la época. Jesús rompía tabúes al asociarse con personas marginadas y darles una nueva oportunidad de redención. Él decía en Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Este llamado al amor incondicional era un mensaje poco común y desafiante, que generó tantos seguidores como opositores. A diferencia de los líderes religiosos de la época, que tendían a mantener una distancia de los marginados, Jesús no dudaba en asociarse con personas consideradas impuras o no deseadas. Un ejemplo notable es su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, Juan 4, 7-26. Para los judíos, los samaritanos eran vistos como enemigos y mestizos, y que un hombre judío hablara con una mujer en público, aún más si era samaritana, era un verdadero escándalo social. Pero Jesús no solo habló con ella, sino que también reveló su identidad como el Mesías, antes incluso de hacerlo abiertamente para sus discípulos. Otro ejemplo está en la manera en que Jesús trataba a los cobradores de impuestos. Publicanos como Mateo y Zaqueo eran despreciados por los judíos, ya que trabajaban para los romanos y eran vistos como traidores. Sin embargo, Jesús no dudaba en llamarlos para que lo siguieran, Mateo 9, 9, e incluso iba a sus casas, un acto visto como deshonroso por los estándares de la época. Para Jesús, la aceptación de estas personas simbolizaba el alcance universal de su mensaje: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Lucas 5:32. Paradoja de la muerte y resurrección. La crucifixión era uno de los castigos más humillantes del Imperio Romano, pero, para Jesús, se convirtió en un punto de transformación. La crucifixión de Jesús es uno de los aspectos más conocidos de su historia. Pero, para sus seguidores, lo que parecía una derrota era, en realidad, una victoria espiritual. En Juan 10:18, Jesús dijo: nadie quita mi vida, al contrario, yo espontáneamente la doy. Él veía su muerte como un sacrificio y una forma de redención. La crucifixión, que era símbolo de vergüenza, se transformó en símbolo de esperanza y vida eterna. La resurrección al tercer día, Mateo 28, 6, selló esa victoria espiritual, demostrando que tenía poder sobre la muerte y que la vida eterna es posible para aquellos que creen en él. La crucifixión era una de las penas más crueles y vergonzosas, reservada para criminales y esclavos en el Imperio Romano. Para un judío, morir crucificado significaba una muerte maldita, según la ley de Moisés, Deuteronomio 9:23. Jesús, al aceptar esa muerte, no solo enfrentó la vergüenza y el dolor físico, sino también el abandono de sus propios discípulos, que temían ser asociados a él. Sin embargo, en Mateo 27, 51, el velo del templo se rasga en el momento de su muerte, simbolizando la ruptura entre el hombre y Dios, e indicando que su muerte tenía un propósito mayor, accesible a todos. Después de su muerte, Jesús apareció resucitado a sus discípulos, lo que no solo confirmó su victoria sobre la muerte, sino que cambió sus vidas. Antes temerosos, los apóstoles empezaron a predicar con valentía, enfrentando persecuciones y martirios por lo que atestiguaron. Pedro, que lo había negado 3 veces, Lucas 22, 61-62, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe cristiana, dispuesto a morir por el nombre de Cristo.
Para los seguidores de Jesús, la resurrección era prueba de que la muerte no era el fin, y la cruz, antes símbolo de vergüenza, pasó a ser símbolo de esperanza y redención. Impacto y legado de Jesús. Aún después de su muerte, las enseñanzas de Jesús continuaron influyendo en la historia. El impacto de Jesús no terminó con su muerte y resurrección. Sus discípulos y apóstoles continuaron su misión, llevando su mensaje a diversas naciones. En Hechos 1:8, Jesús los instruyó, y me seréis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Sus enseñanzas de amor, perdón y redención atravesaron fronteras y siglos, transformando vidas y cambiando el curso de la historia. Jesús dejó un legado inquebrantable, fundamentado en principios de compasión y sacrificio. Este legado impacta a miles de millones de personas hasta hoy, convirtiendo a Jesús en una de las figuras más influyentes de la historia. El impacto de Jesús se sintió mucho más allá de los límites de Judea. Sus enseñanzas rompieron barreras culturales y religiosas, llegando hasta el corazón del Imperio Romano y más allá. Un ejemplo fascinante está en la conversión de Pablo, un fariseo y perseguidor de los cristianos, que se convirtió en uno de los mayores defensores del cristianismo tras una experiencia de visión con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9:3-6. El impacto del mensaje de Jesús fue tan fuerte que Pablo dedicó el resto de su vida a difundir el Evangelio y escribir cartas que, hasta hoy, son bases teológicas del cristianismo. El cristianismo creció rápidamente, hasta el punto de que, en aproximadamente 3 siglos después de la muerte de Jesús, fue oficialmente aceptado por el Imperio Romano, que antes lo había perseguido ferozmente. Además, muchos de las enseñanzas de Jesús sobre compasión, perdón e igualdad influyeron profundamente en las leyes, la ética y los valores de las sociedades occidentales. Incluso los estudiosos seculares reconocen que el impacto de Jesús fue inusual, fundó un movimiento religioso que, sin ejércitos ni territorios, superó gobiernos e imperios. Esta influencia permanece fuerte hasta hoy, ya que las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y el amor incondicional son principios que continúan transformando vidas, culturas e incluso sistemas legales. ¿Qué nos enseña hoy la vida de Jesús? A medida que estudiamos la vida de Jesús y sus enseñanzas, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia jornada y lo que aprendimos de él. Más que solo una figura histórica, Jesús nos enseña a amar, a perdonar y a buscar una conexión más profunda con Dios. Él transformó el mundo con su amor incondicional y desafía hasta hoy a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Si te gustó este contenido y deseas conocer más sobre las verdades profundas del cristianismo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Comparte este vídeo y juntos exploremos las riquezas de la fe y de las enseñanzas de Jesús. Vamos a terminar este vídeo con una oración. Querido Dios, te damos gracias por la vida y las enseñanzas de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a seguir su ejemplo de amor y perdón en nuestras vidas diarias. Que podamos buscar una conexión más profunda contigo y vivir de acuerdo a los principios que Él nos enseñó. Danos la fuerza y la sabiduría para ser verdaderos reflejos de su luz en el mundo. Amén.